Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo. Dios les bendiga grandemente. Les saluda con mucho gusto su hermana en Cristo, Alejandra Navarro. Y estoy muy contenta que me hayan invitado nuevamente a desarrollar otro tema tan importante, que es depresión y suicidio en el cuerpo de Cristo. Estaré compartiendo, hermano, hermana, qué es la depresión desde el punto de vista psicológico y desde la palabra de Dios, de la mano con las cárceles del alma, algunos puntos por los cuales se origina la depresión y qué hacer. Y por supuesto, hablaré un poco de si es salva una persona que comete suicidio. Bien, para quienes no me conocen, les comparto un poquito sobre mí. Dios me ha permitido estudiar psicología y teología. Actualmente estoy haciendo un doctorado en teología. En el ámbito laboral, Dios me permite trabajar con personas en terapia a la luz de la palabra, así como también soy docente en una universidad teológica. Y además, desde el año 2017, el Señor me permitió emprender un negocio de psicología y desarrollo organizacional, mismo que brinda servicio a las empresas, capacitando equipos de trabajo, desarrollando clima laboral, entre otros. Y ministerialmente nos invitan a la predicación por gracia del Señor. Entonces estoy muy agradecida, muy contenta con lo que el Señor nos permite hacer. Y bien, para abordar estos temas, hermano, hermana, estos temas, repito, tan susceptibles, tan delicados como lo es la depresión, el suicidio, no podemos dejar de lado la palabra de Dios. Y quiero iniciar este tema trayendo a colación esta cita tan conocida, pero vale la pena recordar. Mejor dicho, vale el gozo recordar esta cita bíblica en Efesios 6:12, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Antes de hablar desde la perspectiva psicológica, tenemos que recordar que nuestra lucha es espiritual y que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, lo cual nos habla la Escritura en segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Es cierto que el mundo espiritual existe, y déjame decirte que es más real que el plano físico. Muchas de las depresiones iniciaron por no tener la armadura del espíritu, es decir, por no tener esa protección. Muchas veces recibimos un dardo de fuego del maligno, es decir, ese dardo es un pensamiento que llega a nuestra mente, a nuestra alma, repito, a nuestra alma, y permitimos que se estacione, es decir, que tome lugar. Dice en Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Por eso también la Escritura dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo podemos leer en Proverbios 4:23. Y mira, te comparto que hablar de corazón en el contexto bíblico
es hablar del alma. Y en el alma están las emociones, los sentimientos, la mente, la voluntad, la cognición. En pocas palabras, la escritura habla de cuidar el alma, es decir, de cuidar las emociones, de cuidar tu mente. Y déjame decirte que así como el cuerpo enferma, el alma también puede llegar a enfermarse, también se fragmenta y también puede entrar en prisiones. Además, muchas de las veces la depresión puede propiciarse a causa de, repito, no en todas las ocasiones, pero en la gran mayoría de las ocasiones, la depresión puede ser causada por falta de perdón, rechazo, que hayas vivido rechazo, traumas en la infancia o traumas en tu etapa adulta, falta de imagen paterna o materna, ya sea de manera física o de manera emocional, a lo que llamamos en psicología los padres ausentes. También a causa de abusos sexuales. Te comparto rápidamente que muchas mujeres que he atendido en terapia han llegado por depresión. Y en muchos de los casos, antes de tan solo empezar a preguntarles, a interrogarles, a conocerles, el Espíritu Santo ya me está revelando que fueron abusadas sexualmente en la infancia. Sí, muchas de las depresiones en la etapa adulta se originaron a causa de abusos sexuales en la infancia. Sí, y como te dije y vuelvo y repito, falta de perdón. La falta de perdón también abarca el no perdonar a los demás. Sí, padres, maestros, tíos, pareja, o no perdonarse a uno mismo, a una misma. Sí. También muchas veces el alma entra en prisiones a causa de la ira. ¿Sí? A causa de la ira. Leamos Mateo capítulo 5, versículo 25 al 26 en la PDT, que desde el versículo 21 habla de la ira, ojo, pero vamos a leer, repito, a partir del capítulo 25 al 26. Dice: reconcíliate pronto con tu adversario, llega a un acuerdo con él mientras van hacia el juzgado, porque si no, él te entregará al juez, y el juez te entregará al guardia, para que te meta a la cárcel. Repito esta parte, a la cárcel. Te digo la verdad, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Amén. Aquí nos está hablando de esa cárcel del alma, a causa de la ira. A causa de la ira, repito, tu alma puede ser también aprisionada, encarcelada. Sí. Y de la mano de la ira después viene pues obviamente la falta de perdón, el no querer reconciliarte con tu hermano, hermana, con tu prójimo. Sí. Ahora bien, muchas personas me preguntan si una persona cristiana puede o podría estar en prisiones del alma y necesita ser libertada. Déjame decirte que sí. Un hijo, una hija de Dios puede estar en prisiones del alma. ¿Sí? Hay muchos hijos de Dios con opresiones, repito, opresiones demoníacas. Ojo, en este caso no estoy hablando de posesiones. Ese es otro tema para después. Sí, que si me permiten después estaría desarrollando un poquito de
de las posesiones, de la liberación, más a profundidad. Pero estoy hablando de que un hijo, una hija de Dios, sí puede estar en opresiones demoníacas, opresiones. Te lo voy a demostrar, hermano, hermana, con la escritura, pero no sin antes pedirte que escuches esta cita, no desde el punto de vista literal, no literalizarla en esta ocasión, sino tipificar y comprender a través de esta cómo el templo es profanado. Mira, pequeño paréntesis, el tabernáculo es una ilustración de nuestro ser. ¿Recuerdas el tabernáculo, mi hermano, mi hermana? Mencionado en el Antiguo Testamento. Sí, pues es una ilustración de nuestro ser, tipifica nuestro ser. El patio representa nuestra carne, el lugar santo representa nuestra alma y el lugar santísimo representa nuestro espíritu. Recuerda que en el alma está la mente, la voluntad, las emociones, etc. Es el alma donde tiene lugar la batalla espiritual. Repito, es en el alma donde se tiene lugar a la batalla espiritual. Ahora bien, ¿cómo es profanado el templo de Dios? Recuerda cuando Jesús se enfadó, se enojó, cuando entró al templo y lo vio profanado. ¿Recuerdas esa historia bíblica? ¿Recuerdas en el Evangelio? Sí, se enojó a causa de los mercaderes y de los compradores. Y para esto vamos a leer, por favor, si tienes tu Biblia ahí en mano, Mateo, capítulo 21, versículo 12 al 14. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí vemos que las cosas del mundo habían sido traídas al templo. Dicho de otra manera, introducidas al templo. Es así como es profanado el templo. ¿Me vas comprendiendo, mi hermano, mi hermana? Cuando nosotros profanamos el templo, damos lugar a opresiones. Esto es mucho más largo de explicar, ¿sí? Sin embargo, recuerda que nosotros, los hijos de Dios, tú y yo, somos templo del Espíritu Santo. El arrepentimiento y el pecado, sí, confesado, cancela la pena. Cancela la pena. Y por eso también es importante perdonar, romper con raíces de amargura. Repito, el perdón es tan importante. Romper con raíces de amargura muchas de las veces, perdonar a nuestros padres, perdonar a quien te abusó, perdonarse a sí mismo, a sí misma. La culpa y la falta de perdón a nosotros mismos nos puede llevar a lo que llamamos una depresión. Repito, también la culpa y la falta de perdón a nosotros mismos nos puede llevar a la depresión. E inclusive también en algunos casos, tristemente, al suicidio, que fue justamente lo que pasó con el apóstol Judas. La culpa por haber vendido a nuestro Señor Jesús, lo llevó a esa mala decisión. La falta de perdón a nosotros mismos y la culpa
nos puede llevar a una profunda depresión y en muchos casos, tristemente, al suicidio. Aún caminando con Jesús, es decir, un cristiano no está exento de cometer ese tipo de error. Repito, tal y como lo hizo Judas. Un cristiano tristemente no está exento, ¿sí? Mira, Judas estaba al lado de Jesús prácticamente y cometió este tipo de acto. Finalmente, la culpa lo llevó a quitarse la vida. En muchos casos así puede ser. El enemigo quiere llevarte a esa prisión espiritual, a esa depresión, a esa culpa. Y en algunos casos, repito, a que acabes con tu vida, ¿sí? También te quiero mencionar que estadísticas de la Organización Mundial de la Salud nos dicen que aproximadamente el 10% de la población mundial padece de depresión y que de ese porcentaje menos del 20% busca ayuda. Y de ese 20%, solo aproximadamente el 50%, es decir, la mitad, recibirá un tratamiento adecuado. Es importante buscar ayuda profesional, preferentemente a la luz de la palabra. Una persona, un profesional de Dios, ¿sí?, quien te pueda ministrar si estás en depresión, quien te pueda dar herramientas, quien te pueda escuchar, quien te pueda aconsejar bíblicamente. Ojo, bíblicamente, hago hincapié, ¿sí? Es muy, muy importante eso. También te comparto que por gracia del Señor me ha permitido ayudar a personas en depresión, incluso en duelos patológicos, ¿sí? Y me he topado también, obviamente nunca diría nombres por respeto y amor al prójimo, pero me ha tocado incluso tratar, conocer a pastoras en esta situación de depresión. Pastoras o esposas de pastor, sí, según la línea, pero no me voy a meter allí en doctrinas. También familias cristianas a quienes se les ha suicidado un familiar, un hijo o algún otro familiar. Si te encuentras en este estado, se vale pedir ayuda. Es de sabios pedir ayuda, es de humildes pedir ayuda. Sí, recuerda que somos un cuerpo. Y te quiero compartir justamente algunos de los síntomas de los que llamamos en psicología la depresión mayor, que no es más que la depresión. Algunos de los síntomas pueden ser tristeza profunda por semanas, anedonia, irritabilidad, ideas de culpa, ¿te fijas en la culpa? Ideas de minusvalía, es decir, de sentirse menos, ¿sí? En algunas ocasiones ideación suicida, alteración de la memoria, dificultad de atención, ansiedad, fatiga crónica, falta de energía, falta de apetito o hiperfagia, insomnio o hipersomnia, que es lo contrario al insomnio, pérdida o aumento de peso rápidamente, entre otros. Si te identificas, hay que pedir ayuda, ¿sí? Repito, con un profesional que te pueda atender a la luz de la palabra, ¿sí? Que reconozca ese profesional. Aquí hago un pequeño paréntesis, que no está en sus fuerzas, que está en el Señor, ¿sí? Que el Señor es quien va a hacer la obra, pero Él es un instrumento, un conducto, una vasija para que el Señor pueda hacer la obra en la persona a quien se va a ayudar,
¿sí? Es importante eso. Nosotros, los psicólogos cristianos, tanatólogos, terapeutas, consejeros, no hacemos la obra, somos vasijas, ¿sí? Somos un conducto que nos dejamos guiar y usar por el Señor para ser de bendición y edificación en la vida de los demás. Es importante mencionar que también en algunos casos los síntomas de la depresión puede ser causada por otros factores, ¿sí? Distintos a los que te mencioné, como por ejemplo, largos periodos de toma de analgésico, como por ejemplo el ibuprofeno, ¿sí? Ahí tiene que estar bien administrado por un médico, por un profesional de la salud. Antibióticos, anticancerosos, nootrópicos, todo esto debe estar vigilado por un profesional de la salud. También en algunos otros casos por cambios hormonales, como por ejemplo la menopausia, inclusive problemas de tiroides, entre otros. Por eso en mi caso te comparto que siempre completo el expediente con información médica que me pueda dar la persona. Me informo si esa persona toma medicamentos controlados, si tiene alguna enfermedad crónica, etcétera, etcétera. También en muchos casos les sugiero, de la mano con la terapia que van a tomar, que también visiten a su médico familiar, ¿sí? Para que reciban un apoyo integral. En cualquiera de los casos, quiero que comprendas, que recuerdes que Dios puede cambiar tu lamento en danza, tu lamento en gozo, que Dios quiere que tú seas libre de las ataduras del alma y que a través de la palabra de Dios el espíritu se limpia y va a transformar el alma, va a sanar el alma. El mismo salmista en el Salmo 6 le decía a Dios que estaba enfermo, pero se refería al alma. Le decía que su alma estaba enferma, turbada, que lo sanara. Dios puede hacer la obra en sus hijos. Recuerda que Él te puede dar vida y vida en abundancia. Y que por las llagas de Jesucristo fuimos sanados. Pero se refiere principalmente a esa sanación del alma. Por último, recuerda que Dios te ama y los planes que tiene para ti son de bien. Que Dios te bendiga grandemente.